vamos a hablar sobre minerales y oligoelementos en nutrición, de manera focalizada en aspectos nutricionales, como es el objetivo del curso. Lo primero que tenemos que mencionar es la clasificación. Hay muchas maneras de clasificar los minerales, pero esta es una sencilla. Esta se basa en la cantidad de minerales que se ingiere al día. Si es mayor de 100 miligramos, son macrominerales. Y si es una cantidad menor a 100 miligramos, son microminerales u oligoelementos o elementos traza. Ahí están señalados qué minerales corresponden a cada grupo. Comencemos con los macrominerales, señalando específicamente calcio, fosfato y magnesio, que son los más importantes en este caso. Recuerden que la distribución corporal incluye de estos minerales un porcentaje importante en el hueso, pero también un porcentaje importante a nivel extraóseo, especialmente del magnesio, de tal manera que tienen funciones tanto en el hueso como a nivel extraóseo. Las funciones del calcio se pueden clasificar en celulares y extracelulares. En el aspecto celular, que intervienen en el crecimiento, división celular, estabilización de membranas, excitabilidad y permeabilidad de la membrana plasmática, transporte de iones a través de la membrana plasmática, regulación enzimática porque activan muchas enzimas, excitabilidad nerviosa, secreción de hormonas, secreción exocrina, neurotransmisores y contracción muscular. Y a nivel extracelular, tiene que ver con la mineralización, factores de coagulación a los cuales activa el calcio. Entonces, estos se pueden agrupar de esta manera. Un aspecto importante a tener en cuenta es el comportamiento del calcio, o mejor dicho, el comportamiento del organismo frente a la ingesta de calcio. Este cuadro señala el efecto del calcio de los alimentos en los niveles de calcitonina, que es una de las hormonas que regulan el metabolismo del calcio. Recuerden que la calcitonina es una hormona hipocalcemiante, de tal manera que cuando se ofrecen alimentos ricos en calcio, esto aumenta la secreción de gastrina, de secretina, de colicistoquinina. Y esto a su vez va a inducir una mayor secreción de calcitonina y es la calcitonina la que va a evitar la hipercalcemia como consecuencia de la ingesta de alimentos, ¿no? Esta es la manera como responde el cuerpo ante la ingesta de este mineral. De tal manera que uno puede dar una idea bien clara cómo se regula el calcio, ¿no? En realidad, como cualquier otro nutriente. Este es un ejemplo. Otro aspecto importante del calcio es la formación de la masa ósea. Es importante que tengan en cuenta que la masa ósea adecuada depende fundamentalmente del calcio, del fosfato y de la vitamina D en las 2 primeras décadas de la vida. Y también recordar que hay situaciones de riesgo de osteopenia, es decir, disminución de la mineralización de la masa ósea, como sucede en la malnutrición, en dietas desequilibradas, en algunas endocrinopatías o con la administración de fármacos, como por ejemplo los corticoides. Acá es fundamental recordar que hay una etapa en donde se forma el 50% de la masa ósea, que es en la parte de la pubertad. Por eso es que la pubertad es un momento crítico de la formación de la masa ósea. Si el individuo no pasa una adecuada pubertad, no alcanza a formar este porcentaje de masa ósea que lo protege toda su vida. Y por supuesto, esta masa ósea va declinando conforme avanzamos en edad y justamente a partir de los 60, 70 años ya disminuye y está por debajo del 50% de la masa ósea. De tal manera que ustedes pueden tener en cuenta este umbral de fractura que pone en riesgo de fractura a la población, a este nivel y a este nivel. Entonces, y esto claramente les hace comprender las estadísticas de las fracturas, ¿no?
esta curva bimodal, en donde ustedes pueden ver, ¿no?, que efectivamente la mayor frecuencia de fracturas es en la pubertad, donde todavía no se alcanza el 50% de la masa ósea, o en la senectud, donde está disminuida a menos del 50%, o sea, por debajo del umbral. Unas por no alcanzar y otras por estar ya por debajo del umbral, ¿no? Entonces, todo esto tiene pues una explicación de que ustedes ven en la población esta figura y ven esta figura, ¿no? Menos frecuentemente los otros grupos etarios. Una de las expresiones de la deficiencia de calcio y vitamina D es el raquitismo, en la cual se observan deformidades óseas, de las fracturas patológicas, de la debilidad, hipotonía, porque la vitamina D, el calcio, tiene que ver con el tono muscular. El cráneo muestra abombamiento patológico con ensanchamiento de suturas craniotales y las prominencias de las uniones condrocostales, el famoso rosario raquítico, ¿no? Las tibias varas, ¿no?, tibias curvadas, y el ensanchamiento de la diáfisis, que son características, el rosario raquítico, ¿no?, que son características del raquitismo en el niño. ¿Por qué en el adulto sucede la osteomalacia? Porque acá no hay cartílago de crecimiento, ya está la masa ósea formada. Y acá el síntoma característico es la presencia de un dolor óseo sordo y difuso que se exacerba la palpación. Debilidad muscular, sobre todo muscular proximal, afectando la cintura escapular y pelviana. No hay alteraciones en la electromiografía y fracturas patológicas en el cuello del fémur y las pseudofracturas o líneas de Lusser-Mignan, que son estas bandas radiotransparentes que cruzan como forma perpendicular la cortical, que es una característica importante. Estos son los alimentos ricos en calcio, ¿no? Si hablamos de alimentos ricos en calcio, el queso quizás es una adecuada fuente de calcio. El queso tiene más calcio que la leche y tiene menos grasa. Estamos hablando del queso fresco, no del queso que viene empaquetado, el laibe, etcétera, ¿no? No, ni la mozzarella, no, estamos hablando del queso fresco. Después hay otros alimentos que también tienen buena cantidad de calcio, de tal manera que la variedad existe para asegurar el aporte del calcio en la alimentación. Los lácteos, ¿no?, siendo el queso fresco el mejor alimento para la absorción del calcio. Pero hay factores que inhiben la absorción del calcio, ¿no? Los oxalatos, como sucede también con el hierro, el fitato, ¿no?, que está presente en las fibras, ¿no? Y el ácido fítico también está presente en las menestras, la cafeína, en donde hay gran cantidad de oxalato también, ¿no? Son, digamos, algunos nutrientes que pueden funcionar como antinutrientes, en este caso, hacia el calcio y hacia el hierro, y en general quelando cualquier mineral. Entonces, hay que tener en cuenta, por un lado, de asegurar el aporte de calcio, pero también de asegurar una mezcla adecuada de alimentos para que el calcio llegue de manera oportuna al organismo. Bien, con respecto al fósforo, ustedes tienen acá la distribución del fósforo, ¿no? Hay mayor cantidad en el hueso, por supuesto, y una menor cantidad en el músculo esquelético y las células o en el plasma, como fosfatos, y donde funciona como tampón fosfato importante, de manera importante. A nivel de la célula, formando los fosfolípidos de membrana, como dijimos, es el principal tampón intracelular, porque el bicarbonato es el principal tampón extracelular. Estos son mecanismos importantes para que recuerden. Y cuando hablemos de pH, electrolitos, acidosis, alcalosis en el curso de bioquímica. Entonces, el fósforo tiene almacenado en el cuerpo como ésteres, que son almacenadores y liberadores de energía, como el ATP y la fosfocreatina. Es esencial en el metabolismo de los hidratos de carbono, de las grasas y de las proteínas.
Ustedes han visto con los hidratos de carbono cómo se requiere fosforilar los monosacáridos para que sean útiles metabólicamente, ¿no? Y por supuesto, en el metabolismo de las grasas y las proteínas lo van a ver. El fósforo se absorbe de forma inorgánica a nivel del yeyuno, de forma pasiva como activa, dependiente de la vitamina D en la forma de calcitriol, ¿no? Que es la vitamina D activa. Estos son alimentos fuentes en las carnes, aves, pescados, ¿no? Esta es la proporción. También en los huevos, cereales, nueces, legumbres, esta es la proporción con el calcio. En general, lácteos, verduras y tejido óseo contienen más calcio que fósforo, podríamos decir. Y finalmente el magnesio, ¿no? Que es el quinto mineral en abundancia en el organismo. Y el segundo catión celular es muy importante para el metabolismo. Ustedes han visto en presencia de magnesio cómo se lleva a cabo la fosforilación de la glucosa, por ejemplo. La deficiencia se ve en alcohólicos, cirrosis, tratamiento diurético y en enfermedades renales. Estas son las funciones del magnesio, especialmente en el hueso, el desarrollo normal de integridad de estos y los dientes, el segundo catión en abundancia de los fluidos intracelulares, es un ion esencial para las reacciones enzimáticas, activador enzimático, participa de la síntesis de proteína y en la transmisión y actividad neuromuscular, así como también se considera que es importante en algunas condiciones como el autismo. Eso requiere muchas investigaciones, por supuesto, al respecto. Estos son los alimentos fuentes: cereales integrales, frutas secas, lácteos, chocolate, verduras de hojas verdes, pan, soya y plátano. Recuerden, todo lo verde tiene magnesio, calcio, hierro. Es muy importante tener en cuenta hasta los colores en la alimentación, especialmente con las verduras. Esta es la ingestión diaria por kilo al día, miligramos por kilo al día, y su concentración en sangre. 30% del magnesio en sangre está ligado a las proteínas y el restante está en forma ionizada, constituyendo una fracción difusible. Se absorbe fundamentalmente en el ilion y 5% se elimina por la orina. Estos son algunos aspectos que uno tiene que considerar, especialmente las interacciones entre el calcio, fósforo y magnesio. Cuando uno es superior al otro sobre la relación, se afecta la absorción del menor. Por ejemplo, en esta relación, a mayor calcio, mayor fósforo, esto es igual a menor magnesio, y esto puede ocasionar hipocalcemia también. El calcio y magnesio, la relación es 3:1. Cuando aumenta el calcio, disminuye la absorción de magnesio, hierro, yodo, manganeso, cobre. Cuando se oferta demasiado calcio, también puede disminuir la absorción del zinc. Estas interacciones entre los minerales es innecesario recordar a la hora que uno plantea planes de alimentación, sobre todo pensando en las mezclas de alimentos. Bien, ese es un recordar de los macrominerales. ¿Alguna pregunta ahí? Doctor, una consulta. Sí, Bueno, he escuchado que las mujeres mayores, ¿no? Como, bueno, disminuye su estrógeno, al final desarrollan osteopenia, ¿no? Y siempre así cuando le dan es. calcio, he visto que le dan con fijadores de calcio. ¿Qué son en sí esos fijadores de calcio que les dan? Ya, los fijadores de calcio son drogas que ayudan a, como dice su nombre, a fijar el calcio dentro de la masa ósea. Uno de los grupos más importantes de los fijadores de calcio son los alendronatos, ¿no? Pero eso ya es tratamiento y eso se da generalmente cuando hay osteoporosis. Entonces, cuando hay osteoporosis, no es suficiente el aporte de calcio para el tratamiento. Y ahí es donde se hacen importantes estos famosos fijadores de calcio, que se pueden dar semanalmente, ¿no? Y uno de los más conocidos es el alendronato, ¿no? Pero hay un grupo de fármacos que son semejantes. No sé si está claro. Sí, doctor, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ustedes van a
tratar osteoporosis en algún momento de su vida, y la osteoporosis pues requiere no solamente plan de alimentación, no solamente una dieta rica en calcio, sino que se le ayude fijando con medicamentos llamados fijadores de calcio. ¿De acuerdo? Ese es el tratamiento de la osteoporosis. Bien, veamos los microminerales. Y acá vamos a demorarnos un poquito con el hierro, que es el más importante porque está relacionado a la anemia ferropénica, que es un gran problema en nuestro país, con la alta prevalencia que existe hasta la actualidad de anemia. Recuerden que el adulto contiene 3 a 5 gramos de hierro, como hemoglobina y como enzimas. La ingestión diaria es de solo 8 a 18 miligramos, una cantidad pues mucho menor a 100 miligramos al día. Participa en el transporte de oxígeno y CO2 y está unido fuertemente a las proteínas y evita efectos dañinos, ¿no? Porque recuerden que el hierro libre tiene efectos redox. Entonces, al circular unida a las proteínas, nos protege frente a esos efectos redox, frente a esos efectos dañinos. Es importante la parte activa de las enzimas en el proceso de la respiración celular. En todas las citocromos oxidasas hay hierro. Participa en la función inmunológica y en la función cognitiva, siendo necesario para la función cerebral normal en todas las edades, participando también en la síntesis de neurotransmisores y mielina, inclusive, ¿no? En la vida postnatal. La funcionalidad del hierro la pueden ver acá en este cuadro, en los compuestos que contienen el grupo hemo, como la hemoglobina, la mioglobina, o en las proteínas hierro-azufre, como las ferrodoxinas, o enzimas que ustedes ya conocen, como las succinatos de deshidrogenasa, la xantina oxidasa. Otras enzimas también dotadas de hierro no hemínico o hierro dependiente, como la lisilohidroxilasa, ¿no? La fenilalanidihidroxilasa, la monoamino oxidasa. Entonces, vean la gran funcionalidad del hierro en el cuerpo. Por eso es que su deficiencia provoca manifestaciones clínicas muy inespecíficas. Esta es una figura que les da la idea cómo es la absorción y el transporte hacia el interior del organismo. Acá tenemos, ¿no?, el hierro no hemínico, ¿no?, y el hierro hemínico. El hierro no hemínico viene de origen vegetal y el hierro hemínico de origen animal. El hierro hemínico no tiene mucho problema porque, como está dentro del grupo hemo, hay un transportador y se absorbe intacta la molécula del hierro por esta proteína transportador de hemo, que es el HCP1. Inmediatamente incorpora el grupo hemo, ¿no?, dentro del enterocito, y el hemo es catabolizado, degradado por una hemoxigenasa a protoporfirina y liberando el hierro en el citosol del enterocito. Bien, ahora, si es el origen no hemínico, por supuesto que acá hay muchos factores que pueden interferir, ¿no?, digamos, con la absorción del hierro, pero otros que pueden favorecer, ¿no? Por ejemplo, la presencia de ácido clorhídrico, ¿no?, que favorece la reducción del hierro férrico al hierro ferroso. Es importante para su absorción. Y el resto de hierro que no puede convertirse a hierro ferroso es el que tiene gran dificultad para absorberse. Si hay, por ejemplo, pH alcalino, si hay oxalato, fitato, ¿no?, o algunos cationes divalentes, y esto impide la reducción del hierro férrico y esto favorece su eliminación en heces. Entonces, cuando el hierro férrico se convierte en ion ferroso, esto es importante. Puede ser ayudado por muchos componentes como el ácido clorhídrico o proteasas, pero también hay un componente, especialmente una enzima, que son reductasas, que convierten el hierro ion férrico en ion ferroso, favoreciendo la conversión a ion ferroso de tal manera que este ion ferroso es transportado por el transportador de metales divalentes hacia el interior de la célula y se junta con el pool de hierro que viene del hierro hemínico. Estos se ligan a proteínas, ¿no?, que son usadas en las funciones celulares, o se puede almacenar como ferritina
o también se puede liberar a través de la ferroportina hacia la sangre, especialmente uniéndose a la apotransferrina y formando transferrina, que es la forma circulante del hierro. Acá cobra un papel muy importante en la transferencia del hierro ferroso hacia el transportador por la efaestina, que en presencia de cobre hace que el hierro ferroso se convierta en férrico nuevamente y sea incorporado a la apotransferrina para formar transferrina con el hierro en estado férrico. O sea, regresa a su estado original para ser transportado en sangre. Entonces, no se olviden, son dos fuentes de origen del hierro: el origen animal y el origen vegetal. El que tiene más problemas y uno tiene que tener mucho cuidado con la mezcla de alimentos es el de origen vegetal, ¿no? Es cierto que los cítricos, ¿no? La carne, el pescado, puede favorecer la absorción del hierro porque esto incrementa la reducción del ion ferroso, férrico a ferroso, pero también tener en cuenta que hay inhibidores, ¿no? Que evitan la absorción del hierro. Y acá tiene un resumen: factores que favorecen la absorción del hierro: exógenos, el ácido ascórbico, el ácido cítrico, la fructosa, aminoácidos como la lisina, la histidina, cisteína, metionina, y por supuesto como factor como hierro ferroso. Y los endógenos, el ácido clorhídrico, enzimas proteolíticas, y cuando los requerimientos están aumentados, por supuesto. Ahorita vamos a revisar esto. Estos son los factores que disminuyen la absorción del hierro: la presencia a nivel exógeno, los oxalatos, taninas que están en el té, los fitatos, carbonatos, fosfatos, fibra, excesos de cobre, zinc, plomo, magnesio, cuando se disminuye el aporte de proteínas, o en presencia de endotoxinas, cuando está enfermo en la persona. Y los factores endógenos: cuando está aumentada la reserva de hierro, también se bloquea la absorción del hierro. Cuando hay infección, inflamación, eso lo vamos a ver más adelante, y cuando haya clorhidria. Por eso es importante tener en cuenta si la persona está enferma o no está enferma. Y si la persona está sana, está mezclando adecuadamente los alimentos. Porque si la persona, por ejemplo, consume lentejas que tiene alto contenido de hierro en la alimentación, y después de las lentejas consume taninas a través del té, disminuye la absorción del hierro no hemínico, porque está ingiriendo taninas. Por eso el té se ingiere, como dicen los ingleses, a la hora del té. ¿Cuál es la hora del té? 5, 6 de la tarde, no después de las comidas. Por eso es que no debe propiciarse la ingesta ni de café ni de té después de los alimentos, especialmente cuando uno consume alimentos de origen vegetal ricos en hierro no hemínico. Este cuadro es interesante y es necesario que quede en la mente de ustedes, porque refleja cómo se regula la concentración de hierro. Papel importante, el hígado. ¿Por qué? Porque el hígado tiene el sensor del hierro, tiene sensor de oxígeno y tiene sensor de factores que agreden, o sea, factores que agreden al cuerpo, como los microbios, bacterias, ¿no? Toxinas, etcétera. O sea, es un sensor el hepatocito. Entonces, ¿cómo es esto? Si el hierro está, digamos, en buena cantidad, si hay buena cantidad de hierro, esto es detectado por el sensor del hierro. Entonces, como hay buena cantidad de hierro, lo que hace el hepatocito es secretar la hepsidina. ¿Y qué hace la hepsidina? Bloquea la salida de hierro a partir del duodeno. O sea, está bloqueando la salida hacia la sangre del hierro que estamos consumiendo, pero también del hierro que está almacenado en el macrófago y del hierro que está almacenado en el mismo hepatocito. Ya no sale hierro a la sangre. Por lo tanto, disminuye la biodisponibilidad para la formación de hemoglobina. ¿Por qué? Porque hay buena cantidad de hierro y eso es detectado por el hepatocito. Pero si la cantidad de hierro está disminuida, esto es detectado por el sensor del hierro y esto ocasiona una disminución de hepsidina, que es una molécula importante, que hace que la
el hierro salga a la sangre a través de la ferroportina a partir del duodeno, del hierro que procede de la dieta o del hierro almacenado en el macrófago y el hepatocito. Sale a la sangre para que esté más biodisponible y para que se sintise más hemoglobina. Entonces, miren qué importante es este sistema de regulación con respecto al hierro. Pero también el oxígeno interfiere acá. Porque si el individuo tiene poca saturación de oxígeno, ¿no? Si hay poca saturación de oxígeno, disminuye la saturación de oxígeno, esto es detectado por el hígado, y lo que hace la hepcidina es disminuir su producción, porque se da cuenta que hay menor transporte de oxígeno. ¿Y por qué disminuye la hepcidina? Para dejar que el hierro salga del duodeno, del macrófago y del hepatocito, aumente la biodisponibilidad de eritrocitos y aumente la hemoglobina. Por eso en el sujeto andino, en el sujeto del Ande, hay mayor cantidad de hemoglobina, porque esta es una detección crónica, que como hay menor cantidad de oxígeno, hay disminución de hepcidina y siempre hay mayor salida de hierro para que haya mayor formación de hemoglobina. Y el sujeto andino tiene mayor cantidad de hemoglobina que el sujeto de la costa. Y cuando hay presencia de factores agresores, el hígado actúa como un órgano de respuesta inflamatoria. Y este órgano de respuesta inflamatoria, parte de las proteínas, de las moléculas que sintetiza en esta respuesta inflamatoria es la hepcidina. Se produce hepcidina, bloquea la salida del hierro a través de la ferroportina, disminuye la concentración de hierro y disminuye la eritroplastosis, la eritropoiesis y disminuye la hemoglobina. Por eso es que en estados de enfermedad uno puede ver una disminución de hemoglobina de manera transitoria, lo cual se llama anemia inflamatoria. Estos son datos interesantes que hacen que ustedes reflexionen a que es básico recordar cómo se regula el hierro para interpretarlo en cada persona. Estos son los valores normales de la concentración de hemoglobina y niveles de anemia en niños, adolescentes, mujeres constantes puérperas. Ustedes pueden ver con anemia según niveles de hemoglobina, sin anemia según niveles de hemoglobina, los puntos de corte de cada grupo etario, para que lo tengan bien claro. Y por supuesto, cómo se afecta con la altura, porque a nivel del mar es igual. Pero si uno está en Huancayo, por ejemplo, este punto de corte de 11, por ejemplo, de 6 meses a 5 años, en Huancayo, uno tiene que sumarlo 2.7. Entonces sería 13.7. Quiere decir que si viene de Huancayo un niño de 4 años con 12 de hemoglobina, es un niño que ya está en anemia, porque ese niño a nivel del mar ya está menor de 11. Es muy importante recordar que conforme aumentamos en altitud, va aumentando el factor, ¿no?, de corrección para el valor normal mínimo de hemoglobina. Bien, ahora, cuando hay deficiencia de hierro, es importante tener en cuenta que hay grados, etapas. Cuando comienza a disminuir la concentración de hierro en el cuerpo, hay una primera etapa donde hay depresión de los depósitos de hierro. ¿Cuál es el depósito de hierro? La ferritina. Pero el resto de las variables es normal. O sea, uno puede tener deficiencia de hierro en primera etapa y no darse cuenta, porque generalmente uno mide la hemoglobina y acá está normal, pero la ferritina está baja. Por eso es necesario medir hemoglobina y ferritina para una mejor evaluación. En la segunda etapa, ¿no?, hay una eritropoiesis ya con deficiencia de hierro y un incremento de la concentración receptora de transferrina. Pero la hemoglobina y los hematocritos están normales. Ojo, y recién en la tercera etapa de deficiencia de hierro hay una anemia ferroprima. Es decir, la hemoglobina y el hematocrito están con valores debajo de lo normal. Entonces, ¿cuál es la lección aprendida acá? Que hay deficiencia de hierro sin anemia. Y que los infantes tienen un mayor riesgo. Tienen mayor riesgo debido a su rápido crecimiento y a sus fuentes dietarias limitadas. El mecanismo de adaptación a la deficiencia de hierro también es bien claro. Los mecanismos de adaptación se basan en la supresión de hepcidina,
y en la hipoxia tisular que se desarrolla como consecuencia de la anemia. Es importante recordar que la producción de eritropoyetina aumenta por niveles incrementados del llamado factor 2 alfa inducido por hipoxia. Y el incremento de eritropoiesis también porque inhibe la hepcidina, ¿no? Eritroblastos producen eritroferón. Y este factor 2 alfa inducido por hipoxia incrementa la expresión del transportador de metales divalentes en enterocitos y por lo tanto favorece la absorción del hierro. Esa es la respuesta del cuerpo, ¿no? Por supuesto que esta respuesta va a depender individualmente de cada organismo, ¿no? Si ha estado previamente con un adecuado estado nutricional, que es diferente a que previamente ha estado desnutrido. Estos son los factores de riesgo para deficiencia de hierro: pre y perinatales, factores dietarios e infecciosos. ¿Cuáles son los preperinatales? Anemia materna, diabetes no controlada, gestación múltiple, bajo peso al nacer, prematuridad. ¿Y cuáles son los factores dietarios? Lactancia materna sin suplementación con hierro. ¿Por qué? Porque es una norma en nutrición infantil que todo niño con lactancia materna exclusiva a partir del 4º mes debe recibir hierro. Segundo, introducción temprana de la leche de vaca. La leche de vaca no se introduce al niño hasta después del año de vida. ¿Por qué? Porque la leche de vaca tiene mucha osmolaridad, tiene mucho fósforo y tiene poco hierro. O cuando están con una fórmula infantil baja en hierro, o cuando hay introducción tardía de alimentos ricos en hierro, o baja ingesta de hierro hemínico, que es el que más fácilmente se absorbe, o de repente ingesta inadecuada de ácido ascórbico, vitamina C, o ingesta elevada de cereales y legumbres. Y en las infecciones, los parásitos, ¿no? Y también está influyendo el bajo nivel socioeconómico, el bajo nivel educativo de la madre, y hay condiciones especiales ambientales como esos niños o poblaciones que están expuestas al plomo en las zonas mineras, por ejemplo, porque el exceso de plomo puede interferir con la absorción del hierro. Como le dije, las áreas de posible impacto de la deficiencia de hierro son variadas. Por eso es que la deficiencia, la manifestación es muy variada. Miren los niveles, ¿no? A nivel del grupo hemo, del ciclo de Krebs, de los ácidos nucleicos, de las catecolaminas, de la serotonina, y ustedes pueden ver los sitios específicos que se afectan, ¿no? Y el impacto que tiene. Estas manifestaciones clínicas, cuando es leve, puede ser asintomática. Y después, si es moderada o severa, la moderada, bueno, es muy inespecífica: apetito disminuido, cansancio, irritabilidad, tolerancia al ejercicio reducido, palidez o de repente taquicardia. Porque ya la descompensación hemodinámica viene en el severo. Es lógico que como respuesta haya taquicardia, galope del tercer ruido, cardiomegalia, hepatomegalia, distensión de las venas del cuello. Pero en realidad, la taquicardia tiene muchas causas, el apetito disminuido tiene muchas causas, el cansancio tiene muchas causas. De ahí de la habilidad del médico para interpretar esas manifestaciones clínicas y agruparlas en síndromes y hacer diagnóstico. Esto es para recordarles que la importancia del hierro en el desarrollo del cerebro, del sistema nervioso central. En estadios tempranos de deficiencia de hierro, una disminución de receptores de 2-dopamina dependiente de hierro en la corteza altera la neurotransmisión. Pero en etapas tardías de deficiencia de hierro, la anemia ya tiene efectos sistémicos que interfieren con la función cognitiva. Esto quiere decir que en etapas tempranas donde no hay anemia, se puede estar afectando también el desarrollo. Entonces, la deficiencia de hierro afecta la formación de mielina en las neuronas en los primeros 3 años de vida. En dietas con déficit de hierro se aprecia disminución general del volumen de la mielina, así como disminución de la composición de proteínas y fosfolípidos. Estas alteraciones persisten hasta la etapa adulta, inclusive después de suplementar y corregir el déficit de hierro. Miren, comparen en una fotografía de una resonancia magnética en el cerebro. El desarrollo del cerebro es en los 3 primeros años de vida el eje central del desarrollo integral del niño. Por eso que los 3 primeros años de vida son vitales para que el niño pase la mejor etapa de su vida desde el punto de vista nutricional, además de otros factores. Las conexiones nerviosas que se establecen en esa etapa
influyen grandemente en la capacidad intelectual del niño y su agilidad mental futura. El niño en esta etapa tiene que estar bien nutrido para que las conexiones sean múltiples y estas conexiones se favorecen en el estado nutricional con hierro, ¿no? Y también con otros nutrientes como los ácidos grasos esenciales, ¿no? Por supuesto, ¿no? Y con la estimulación, contrario del desnutrido y anémico. Miren, estas son fotografías de una resonancia magnética real. El diagnóstico se realiza a través de la anamnesis y del examen físico. Esto lo van a ver más en semiología, ¿no? Uno evalúa los síntomas de anemia, utiliza la historia clínica, ¿no? Y en el examen físico trata de evaluar el color de la piel, especialmente la palma de las manos, la palidez de las mucosas oculares, examinar la sequedad de la piel, sobre todo el dorso de la muñeca y el antebrazo, examinar sequedad y caída de cabello, observar mucosa sublingual, verificar la coloración del lecho unguial presionando las uñas de los dedos, ¿no? Y el diagnóstico se basa en las cifras de hemoglobina y las cifras de ferritina. Generalmente la anemia ferropénica se diagnostica con hemoglobina y ferritina, ¿no? En la lámina puede haber microcitosis y hipocromía. Y también se pueden encontrar niveles elevados de porfirina eritrocitaria, disminución de los niveles de hierro sérico o una elevada concentración de transferrina, elevada capacidad de saturación de la transferina o disminución de la saturación de transferina. Este es un cuadrito que le dice claramente qué sucede en el primer, segundo y tercer estadio, ¿no? Ya lo hemos dicho, en el primer estadio solamente hay disminución del depósito del hierro reflejado por la ferritina. En el segundo se alteran los otros indicadores, pero no la hemoglobina. Y en el tercero recién se afecta la hemoglobina. Importante, les dije, hay un estado de respuesta inflamatoria durante los estados de enfermedad de las personas, ¿no? Y esto afecta la magnitud de las reservas del hierro según nivel de ferritina, porque cuando una persona está enferma, ¿no? Uno de los indicadores más importantes que se utiliza actualmente en la práctica es midiendo la proteína C reactiva. Si la proteína C reactiva es más de 3 miligramos por litro, quiere decir que hay un estado inflamatorio que puede ser de diferente naturaleza. Y ahí el médico tiene que averiguar qué cosa es. Pero ahí hay disminución de la reserva de hierro en presencia de proceso inflamatorio, ¿no? Entonces, pero se eleva la ferritina. Por eso que el punto de corte varía cuando está enfermo la persona. El punto de corte es 30, pero cuando no está enferma es 12. Entonces, ¿cuándo están disminuyendo las reservas del hierro? Cuando está sana, no hay enfermedad, es menos de 12. Pero cuando hay estado inflamatorio, es menos de 30. Porque la ferritina también viene a ser una de las tantas proteínas de respuesta aguda, respuesta inflamatoria aguda en el cuerpo. Miren, esta es una lámina normal donde hay hipocromía en el eritrocito, pero que no sobrepasa el tercio del citosol. Y miren la forma de los glóbulos rojos. Comparen con esta lámina donde hay glóbulos rojos pequeñitos, ¿no? Y la hipocromía sobrepasa el tercio del citosol. Esta es hipocromía microcitosis, características de la anemia ferropénica. Bien, algunas medidas de prevención en la gestación, educación alimentaria, ¿no? Que promueva la importancia de la alimentación en alimentos ricos en hierro, como de origen animal sobre todo, o suplementación de la gestante, que es obligatorio. En el parto, el pinzamiento y corte tardío del cordón umbilical para que pase sangre suficiente de la madre al feto. No es como los dibujos que agarran de los pies al niño y lo dejan colgado diciendo que es varón o mujer. No, se coloca al mismo nivel de la mesa de parto. 2 o 3 minutos después se corta el cordón. El inicio de la lactancia materna, que es importante, ¿no? Se lo van a tocar en pediatría. Y en la primera infancia, niñez y adolescencia, la alimentación complementaria a los 6 meses, incluyendo alimentos de origen hemínico, origen animal, y la suplementación preventiva, que también lo van a ir aprendiendo poco a poco. Acá la importancia de la consejería y monitoreo es importante para la suplementación. Y también otras medidas como el control de enfermedades como la parasitosis, la vacunación también, promoción del consumo de alimentos ricos en hierro, promoción del consumo de agua segura, lavado de manos, higiene de los alimentos, otros factores ya que vienen a influir o que vienen a ser importantes en la prevención de anemia. Por eso que es difícil a veces controlar la anemia, porque no es solamente suplementar.
Estas son las medidas generales y preventivas: alimentación variada, rica en hierro, consumir alimentos de origen animal, ¿no? Acá están. Promover consumo de frutas y verduras ricas en vitamina C y A. Y el consumo de infusiones como el café, té, bebidas gaseosas disminuye la absorción del hierro, especialmente las bebidas oscuras. Este es el contenido de hierro en 100 gramos de alimentos de origen vegetal, ¿no? Mire, acá está y origen animal, ¿no? La sangre de pollo, ¿no? Pulmón. Acá pueden ver el pavo, este es de origen animal. Y estas son las estrategias para combatir la deficiencia general de micronutrientes: educación alimentaria, fortificación, suplementación, pinzamiento oportuno del cordón umbilical y las medidas complementarias. Este es un trabajo que hicimos hace un tiempo, ¿no? En donde dimos polimaltosado férrico en niños anémicos y vimos cómo se refuerza la idea de que se requieren como mínimo 3 meses de tratamiento para levantar la hemoglobina, incluso la ferritina también, ¿no? Y finalmente la anemia por enfermedad crónica, que le decía que era la anemia inflamatoria, que es la anemia por enfermedad crónica, que es la segunda causa de anemia después de la anemia causada por deficiencia de hierro. Ocurre con pacientes con actividad inmune aguda o crónica, por eso es denominada anemia por inflamación. Acá hay anemia normocítica, normocrómica, con baja saturación de transferrina, pero niveles normales o elevados de ferritina, a diferencia de la ferropénica. Esto es para que recuerden, ¿no?, cómo los diferentes citoquinas que se despiertan en el proceso inflamatorio, como la interleuquina 6 y lipopolisacáridos, estimulan, ¿no?, la producción hepática de hepcidina, y esto inhibe el transporte de hierro hacia la sangre. O sea, inhibe, entre otras cosas, la absorción duodenal de hierro, y eso disminuye la hemoglobina. Entonces, estos mecanismos patogénicos ocasionan una concentración de hierro disminuida en la circulación y de este modo a una disponibilidad limitada del hierro para las células eritroides. Colaboran citoquinas como el factor de necrosis tumoral, el interferón, que inhiben la producción de eritropoyetina en el riñón, y además, junto con la interleuquina 1, inhiben directamente la diferenciación y proliferación de las células eritroides progenitoras. Y además, la disponibilidad limitada de hierro y la actividad biológica disminuida de la eritropoyetina dirigen a la inhibición de la eritropoiesis y desarrollo de la anemia. Bien, ¿alguna pregunta ahí? ¿Preguntas? Doctor, una consulta. ¿Me escucha? Sí, sí. Sí. ¿En qué casos está permitido el uso de hierro endovenoso de manera como tratamiento? Porque tengo entendido de que el hierro no tiene en sí un mecanismo de excreción, ¿no? Entonces, el pasarse ahí un poco, creo que sería tóxico. Sí, el hierro endovenoso, en realidad las indicaciones son, digamos, pocas, ¿no? Es cuando hay descompensación, una anemia severa, ¿no? O cuando el organismo es incapaz de, digamos, de sostener un nivel de hierro adecuado para una síntesis de hemoglobina, ¿no? Por ejemplo, los pacientes nefrópatas, ¿no?, a veces requieren infusiones de hierro endovenoso, ¿no? O en algunas otras condiciones o patológicas, ¿no? Pero son indicaciones, digamos, muy limitadas, ¿no? Excepcionales, digamos, ¿no? Porque el hierro, hay que recordar que la mejor manera de que el organismo aproveche el hierro es a través de los alimentos. Esa es la mejor manera. Gracias, doctor. Entonces, continuemos con el zinc. El zinc también es otro mineral importante, abundante en el citosol, ¿no? Actúa en la síntesis o degradación de carbohidratos y grasas, en la estabilización de proteínas y estructuras de ácidos nucleicos, en la integridad de organelas, transporte y función inmunológica, así como la expresión de la información genética. Es abundante en el núcleo, estabilizando estructuras del RNA y del DNA, y en adultos 2 a 3 gramos en el hígado, páncreas, riñones y músculos voluntarios y huesos. En estos, la estructura cristalina y en las enzimas óseas y en la zona de demarcación es importante. Acá pueden ver también
el hierro ligado a los alimentos, ¿no? Que es liberado de los componentes, ¿no? Primariamente proteínas, porque las proteínas son las que aseguran la fuente de hierro, ¿no? Y estos son, mediante proteasas, liberan el hierro y este hierro, la mayor parte, es absorbido a través de una proteína de transporte del zinc, ¿no? Que permite que ingrese a través de la membrana en el borde en cepillo, ¿no? Del enterocito. El zinc es incorporado a diferentes funciones o transportado también, ¿no? Digamos, a través de la membrana vasolateral por ese transportador tipo 1 hacia las proteínas y ligarse en la sangre, a muchas proteínas también. Pero también el hierro, ¿no? Tiene otro transportador, se incorpora como transportador de metales divalentes, un transportador importante, ¿no? En donde muchos aminoácidos juegan un papel importante, ¿no? Y este hierro es dentro de las células puede ser utilizado o almacenado también en las vesículas de Golgi, ¿no? De Golgi, o transportado para formar la metalotioneína como almacén, ¿no? Mayor ingesta de zinc se va formando más metalotioneína y esta es una proteína reguladora. Asimismo, tenemos que el zinc, ¿no? Puede ir hacia una distribución o difusión paracelular en poca cantidad, ¿no? Puede ser directamente ligada, ¿no? Incorporada o eliminada también a través por vía fecal. Acá también es bueno recordar que hay factores que favorecen la absorción de zinc o factores que inhiben. Fíjense que son los mismos factores inhibitorios de calcio, hierro, zinc, ¿no? Acá está el ácido, el fitato, el oxalato, los polifenoles, ¿no? Todos estos son los mismos, el aminoácido que te favorece, ácidos orgánicos, glutatión, el pH disminuido, igual que para el hierro. Entonces, todo esto puede favorecer la absorción del hierro, del zinc. Y acá tienen el rol del zinc en el crecimiento y desarrollo, en la síntesis proteica, función enzimática, en la replicación y diferenciación celular, en la actividad de muchas enzimas o sustancias que son importantes en el crecimiento y el metabolismo, la cicatrización, la síntesis de colágeno, y hay mucha influencia en la interacción hormonal con la hormona de crecimiento, la tiroides, testosterona, insulina, y tiene función inmunológica, indispensable, por ejemplo, para la actividad linfocítica. El zinc también es importante en la parte cognitiva. Tiene que influencia en la neurogénesis, en la migración neuronal, en la sinaptogénesis y en la neurotransmisión. Y estas son las fuentes alimentarias de zinc: carne de res, pescado, aves de corral, huevos, que proporcionan el 80% de todo el zinc alimentario. Otras fuentes son los mariscos, las cereales, la soya. En general, el consumo de zinc se relaciona estrechamente con el consumo de proteínas. El zinc tiene que ver con el crecimiento celular, el crecimiento del niño. ¿Por qué? Porque participa en muchas metaloenzimas. Pero fíjense, especialmente las enzimas que tienen que ver con el crecimiento celular. La RNA polimerasa, la DNA polimerasa, la timina quinasa, la fosfatasa alcalina y otras. Y además, se sabe que induce la formación de dímeros de hormona de crecimiento y la síntesis del factor de crecimiento semejante a la insulina tipo 1 que estimula la proliferación de tejidos y que está también estimulada por la hormona de crecimiento. Estas son las manifestaciones de deficiencia de zinc, por supuesto en los casos severos, pero en los casos sutiles puede haber retardo de crecimiento y desarrollo. Hay deficiencias inmunitarias, puede haber retardo de la maduración sexual o de la cicatrización, deficiencia en desarrollo cognitivo, puede asociarse a lesiones cutáneas, alopecia, alteración del apetito, del gusto, trastorno de la conducta, lesiones oculares, etc. El cromo es el llamado factor de tolerancia oral a la glucosa, ¿no? Junto con el ácido nicotínico y el glutatión, pero esa es la función más conocida. El cromo interviene en el metabolismo así de los carbohidratos, ¿no? Y en la acción de la insulina. O sea, permite que la insulina funcione de la mejor manera. Eso no significa que sea el tratamiento de la diabetes, sino que un organismo normal requiere cromo para funcionar adecuadamente.
También se investiga su acción en el metabolismo lipídico, ¿no? Especialmente se ha demostrado en dietas pobres en cromo, ¿no? Asimismo, en las proteínas, ¿no? Especialmente en su capacidad para incorporar metionina y cisteína, ¿no? A las proteínas del corazón. Pero es fundamental como factor de tolerancia a la glucosa, junto con el ácido nicotínico y el glutatión. El cromo se encuentra, por si acaso, en altas cantidades en la levadura de cerveza, por ejemplo, ¿no? Pero también en otros alimentos. El selenio es un antioxidante porque forma parte de la glutatión peroxidasa. Es un antioxidante que elimina radicales libres y reduce peróxidos celulares hasta agua y alcoholes. Es parte de un citocromo especial en el músculo estriado y cardíaco y de complejos enzimáticos bacterianos, la fosfodeshidrogenasa, la glicina reductasa. Influye sobre la absorción y retención de vitamina E y triglicéridos, ¿no? Aumenta la eficacia del sistema inmunitario, síntesis de inmunoglobulinas y ubiquinona. Interviene previniendo formación de coágulos por inhibición de la formación plaquetaria. Elemento indispensable para la formación de hormonas tiroideas. Contrarresta efectos perjudiciales de los metales pesados, especialmente el mercurio. Y unido al beta-caroteno, pues protege las membranas del daño oxidativo de los radicales libres, especialmente, ¿no? Entonces, esto es importante, función antioxidante del selenio. Está en pescados, mariscos, hígado, carnes, ¿no? La deficiencia es rara, hay enfermedades raras, como la enfermedad de Keshan, que es algo bien raro, ¿no? O la enfermedad de Kashenbeck, ¿no? La baja digesta de selenio se relaciona con mortalidad por cáncer, eso es una teoría. También por una cardiopatía por dieta inadecuada. No se conocen los niveles de toxicidad, pero lo que se sabe es su capacidad antioxidante. Este es el cobre, cuya función radica en que está en muchas enzimas llamadas cuproenzimas. Mire la cantidad de enzimas que tiene cobre. La citocromoxidasa, los superóxidos dismutasa, la dopamina beta monoxigenasa, la fenalalanina hidroxilasa, ¿no? Entonces, tiene que ver con diferentes funciones el cobre. Por eso es importante que ingiriamos cobre. Y el yodo, que es importante en la formación de las hormonas tiroideas, ¿no? El hombre tiene 20 a 30 miligramos de yodo, más del 75% de la glándula tiroidea. El resto en la glándula mamaria lactante, mucosa gástrica y sangre. Se absorbe en forma de ioduros y en la circulación se presenta tanto en forma libre como unida a proteína. Los ioduros se almacenan en la tiroides, donde se utiliza para la síntesis de T3 y T4. La deficiencia de yodo es una causa prevenible de déficit de incapacidad mental, ¿no? Es el cretinismo, en especial durante el embarazo. Y la ausencia de ingesta de yodo generalmente se relaciona con presencia de bocio endémico, que felizmente en nuestro país bajó mucho. Teníamos una alta tasa de bocio endémico por los años 70. Y el flúor, importante porque permite pues, la protección contra las caries, ¿no? Es un elemento natural del agua potable, ¿no? El esqueleto promedio tiene 2.5 miligramos de flúor y reemplaza al grupo hidroxilo en la sal de fosfato de calcio de huesos y dientes para formar ¿qué cosa? La fluoroapatita, cuya absorción es menos factible que la hidroxiapatita. Entonces, ojo, estas son las principales causas de deficiencia de micronutrientes, dentro de los cuales están los microminerales. Altos niveles de marginación, dietas de mala calidad, poco variadas, insuficientes, dietas basadas principalmente en el consumo de cereales, leguminosas y algunas verduras, prevalencia de enfermedades infecciosas y parasitarias, lactancia tardía y falta de educación nutricional. Acá es muy importante la participación del médico también como educador nutricional. El médico en la consulta no solamente trata el motivo de consulta, sino trata de rescatar otros problemas de salud del paciente y siempre toca la parte nutricional. Si el paciente viene, por ejemplo, por dolor de rodilla, pero usted lo ve obeso, ustedes tienen toda la obligación de recomendar acerca de la obesidad. Y si tiene riesgo de diabetes, recomendar acerca de la prevención de diabetes, ¿no? Y ahí tienen que hablar sobre alimentación para prevención. Entonces, el enfoque debe ser integral en la atención de nuestros pacientes. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta?
Sí, doctor, tengo una pregunta. Sí, dime. Bueno, con relación a lo que habló lo del calcio, Sí. cerca de los suplementos de calcio, más o menos, ¿cuánta es la cantidad recomendable del consumo del calcio, ¿no? En suplemento, ya que como sabemos que para que se fije el calcio en el sistema óseo es necesario, ¿no? También la presencia de lo que es la vitamina D, ¿no? Sí, cuando uno ofrece calcio, por ejemplo, en niños, uno va entre 30 a 70 miligramos por kilo al día, ¿no? Cuando uno habla de adultos, uno va de 1,5 a 2 gramos de calcio al día, ¿no? Eso, por supuesto, tiene que estar incorporado a lo que uno ofrece en la dieta, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que la vitamina D también influye en la absorción de calcio, de tal manera que uno no puede perder la oportunidad de la exposición al sol para activar la vitamina D. Creo que ya les dije la vez pasada que la exposición a los rayos ultravioletas aumenta 25 veces la concentración de 25 hidroxi d 3 en el cuerpo con una exposición de solamente 20 minutos. Pero la exposición solar plena, ¿no? Pero no tan prolongada. Cuando van a salir al sol, lo primero que hacen ustedes es ponerse bloqueador. Y eso tampoco no hay que desesperarse, ¿no? Primero que dé el sol un poquito, unos 15, 20 minutos y luego se ponen el bloqueador para que se active el ultravioleta, porque si se ponen bloqueador de frente no se activa la vitamina D por rayos ultravioleta. Gracias, doctor. ¿Bien? ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay preguntas? Doctor, habló usted acerca también de lo que es la relación que tiene lo que es el magnesio con el autismo. No sé si podría hablar un poquito más sobre ello. Lo que pasa es que hay muchas teorías sobre el autismo, ¿no? Una de ellas es la deficiencia de magnesio, pero no está comprobado, ¿no? Por eso es importante que yo lo pongo como un punto para que ustedes amplíen su investigación, porque tienen que investigar todo lo que uno dice, ¿no? Sobre el autismo hay muchas, digamos, teorías de cómo se produce, ¿no? Algunas veces le dicen que está provocado por las vacunas, por ejemplo, y ese es el sustento para la población que es antivacuna, ¿no? Pero eso no es así, pues, ¿no? Por eso que uno tiene que buscar fundamentos, ¿no? Claros y precisos para establecer conductas bien adecuadas sobre el consumo de nutrientes y prevención de enfermedades.